¿Quién se enteró por Facebook? Y lo otro es, pues, ¿le llegó un correo electrónico? ¿Alguien se enteró por correo electrónico? ¿Sí? Bueno, pues, casi siempre es como un tercio. Necesitamos seguir haciendo las tres cosas. No digo que algunos se enteran por correo, otros por Facebook, otros por carteles. No nos da chance de dejar de hacer algunas de las cosas. Tenemos que hacer las tres. Gracias, buenos días y gracias por venir acá, gracias por visitarnos. Como supongo que leyeron, si están en el evento correcto, esto es Investigae, que es un evento que hacemos una vez al semestre de este programa GAE, de Gravitación a Altas Energías, que es para ayudarlos a ustedes como estudiantes a cómo encarrilarse de la mejor manera posible hacia la investigación. Y en particular Investigae, que complementa las prácticas que tenemos de Divulgae, que por cierto tenemos una la próxima semana, les avisaremos. Investigae es para que directamente conozcan a los investigadores y aunque sea brevemente, en 15 minutitos, les cuenten cuáles son sus temas. Por supuesto no van a entender todo en este momento, pero el chiste es como es un punto de inicio para que ustedes agarren confianza y se acerquen a preguntar tanto ahorita colectivamente como luego en el café que tendremos al final, que ojalá se nos acompañe todavía, y también luego pues más en corto lo que les interese escribirles y acercarse más. Entonces bueno, vamos a empezar con Luis Urrutia y nos va a hablar en 15 minutos de qué es lo que hace. Bueno, buenos días entonces, gracias por la invitación. Empiezo. El título de la plática es un poco más... nos dice teoría de campos efectivas. Bueno, se supone que había hablar yo de teoría de campos efectivas un poco más en general, pero preparando la plática y tomando en cuenta la recomendación de Alberto del tiempo, voy a circunscribirme solamente a una sola teoría efectiva que voy a tratar de indicar con cierto detalle. Entonces, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, es que en la naturaleza existe una amplia gama de escalas, ya sea tanto de energía como de distancia, digamos que básicamente una es el recíproco de la otra en unidades adecuadas, ¿no es cierto? Entonces tenemos escalas que van desde la escala de Planck, por ejemplo, 10 a la 19 GeV, hasta la escala, digamos, del protón de 1 GeV y mucho más arriba después. Entonces lo que quiero hacer énfasis es que es conveniente desde el punto de vista práctico identificar teorías específicas para cada rango de escala en la cual uno está interesado en trabajar. Eso ustedes ya lo saben de la mecánica cuántica, por ejemplo. La mecánica cuántica se vale a distancias del orden de 10 a la menos 8 centímetros. El mundo es cuántico, pero sin embargo cuando uno trata de estudiar el movimiento, qué sé yo, de los planetas o los automóviles o el movimiento de la vía aérea, no usa la mecánica cuántica, usa la mecánica clásica, ¿okay? Porque es la teoría adecuada para ese rango de energía. Entonces, voy a entender por una teoría efectiva de campos, teoría de campos efectiva, algo un poco intuitivo, o sea, hay una definición mucho más precisa y rigurosa de lo que es una teoría de campos efectiva. Para mí entonces una teoría de campos efectiva va a ser una teoría que vale en un cierto rango específico de energías, que tiene los grados de libertad apropiados, porque esos grados de libertad cambian de rango a rango. Se fijan en ciertas energías, por ejemplo, los protones y nucleones pueden ser las buenas variables, mientras que en otro rango los quarks y los gluones pueden ser las buenas variables. Entonces uno tiene que identificar claramente sus grados de libertad. Esa teoría, como es efectiva, va a tener un número finito de parámetros que de alguna manera nos recuerdan nuestra ignorancia del resto de la teoría completa que en principio debería existir o podría existir. Y también voy a pedir que tenga poder predictivo, o sea que yo pueda predecir cosas. O sea, no puedo tener tantos parámetros de tal manera que no pueda predecir nada, se fijan, o sea, debe quedarme alguna posibilidad de hacer predicciones, pues. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico muy antiguo, por supuesto, de teoría efectiva es la descripción de las interacciones débiles, ¿no es cierto?, el decaimiento del muón, por ejemplo. ¿Se fijan? El muón que decae en un, qué sé yo, neutrino, antineutrino y electrón. Entonces, en los viejos tiempos, la gente Fermi en particular creó esta interacción de 4 campos fermiónicos y con él era capaz de describir ese fenómeno utilizando una constante aquí efectiva, que de alguna manera en ese tiempo no se medía, se determinaba experimentalmente y con eso se usaba para otro tipo de proceso. Más adelante esta teoría se modificó correctamente, digamos, introduciendo el bosón aquí
W intermedio, sería el bosón de norma que da la teoría que ahora entendemos por correcta para describir este tipo de interacción. Entonces esta teoría tenía un rango de aplicación para energías menores básicamente que la masa del W, que son como 80 GeV, qué sé yo, ¿ok? Y por supuesto, si uno trataba de aplicarla a energías mayores era un fracaso total. Nadie le pide a una teoría efectiva que sea válida fuera de su escala de definición. Entonces la teoría, en el lenguaje técnico, esas teorías no son renormalizables, tienen una serie de propiedades inadecuadas, que antes era como un estigma enorme, digamos, pero ahora la gente acepta que en ciertos rangos de energía tiene sentido trabajar con teorías específicas en ese rango que no tienen por qué ser parte de la teoría, o sea, no tienen por qué, digamos, cumplir los requisitos de una teoría completa, ¿ok? Por supuesto, no le gusta, y eso debe ser parte de la definición más estricta, que una teoría efectiva descienda naturalmente de una teoría un poquito más elaborada y un poquito más general, ¿no es cierto? En este caso, entonces, uno entendería que esta teoría desciende de, como se dice en la jerga usual, integrar los grados de libertad del bosón W que uno no quiere ver para quedarse nomás con los grados de libertad de la situación que uno le interesa. Bueno, dicho eso, entonces voy a... ¿Y por qué no me salen los títulos acá? Algo raro pasa. Bueno, a ver, no me fijé yo, pero aquí no salen los títulos adecuadamente en el PDF. A ver, espera, entonces para decir los títulos claramente. La teoría efectiva que voy a discutir, cuyo título no sale ahí, se llama la electrodinámica teta. ¿Ok? Voy a explicar qué es. Y esa teoría tiene que ver básicamente con la descripción de unos materiales nuevos que se llaman los aislantes topológicos, que son materiales de reciente descubrimiento, digamos, y que tienen la particularidad de ser conductores en la superficie y aislantes en el bulto, digamos, dentro del material. ¿Ok? Entonces, por supuesto, la descripción correcta y microscópica de esos sistemas tiene que ver con la materia condensada. O sea, uno tiene que escribir el hamiltoniano de la celda, digamos, con los estados electrónicos que hay ahí, etc. Y ese es un hamiltoniano en general muy complicado que uno, del punto de vista de la teoría efectiva, no le interesa mucho saber el detalle, ¿se fijan? Entonces, estos elementos, estos materiales que son complicados desde el punto de vista de la materia condensada, son cosas súper, digamos, complicadas. Se ha demostrado que entonces, efectivamente, la respuesta electromagnética de estos materiales, que es un chunche que uno puede tener por ahí, está dada por esta electrodinámica teta, que se llama. Entonces, eso nos va a decir cómo responde el material, digamos, si uno le pone una carga, por ejemplo, afuera, si uno le pone una corriente, etc. O sea, en ese sentido, la respuesta electromagnética es lo que se obtiene. Entonces uno se olvida del detalle interno, se ha integrado, se ha eliminado todo el detalle de las bandas, de los estados de borde, etc. Y entonces la teoría efectiva que resulta simplemente es esta, que como ustedes ven es la electrodinámica más un término adicional relativamente sencillo, que realmente es el único otro término que uno puede agregar cuadrático invariante de norma de la manera usual. ¿Okay? Este término, básicamente escrito en lenguaje de campos, es E.B con una cierta constante. Y esta teoría tiene una serie de gracias muy interesantes que la hacen que valga la pena estudiar. Lo primero que notamos es que este término E.B, aquí no se ve claro, pero es una derivada total. Entonces ustedes recordarán que un lagrangiano que tiene una derivada total adicional, las ecuaciones de movimiento no son modificadas por ese término adicional. Entonces, aquí entra la importancia de este parámetro teta. Si teta es constante en todo el espacio, esta teoría es idéntica a la electrodinámica y no he ganado absolutamente nada. Entonces la idea es que desde el punto de vista de los aislantes topológicos, ahí le pongo TI porque es Topological Insulator en inglés, digamos, más común. Entonces, uno distingue dos tipos por lo menos de situación. El caso en que teta es 0, ese es el aislante normal, y el caso donde teta es pi
o múltiplo impar de pi realmente que define otro material que se llama el aislante topológico. Ok, entonces, de esa manera, lo que tenemos que hacer es trabajar esta teoría de tal manera que θ sea constante por sectores. Ok, no puede ser constante en todo el espacio porque si no la teoría es trivial. Entonces lo que uno hace es hacer, separar el espacio básicamente en dos pedazos usualmente, cada uno con un θ distinto. Y entonces, dentro del bulto acá se vale la electrodinámica estándar. Dentro del bulto acá también se vale la electrodinámica estándar. Pero aquí hay una variación de delta θ, digamos. Y esa es la que causa justamente la modificación a la dinámica. Y esa variación básicamente ocurre nomás en la superficie. O sea, toda la modificación a la dinámica en este caso ocurre en la superficie. Entonces nosotros hemos discutido el caso de las geometrías plana, esférica y cilíndrica que no puse acá. ¿Ok? Y esta teoría tiene... está pésimo en realidad, fíjate. No sale la... No se podrá arreglar eso, sorry. En mi pantalla salía bien. Chita. Buena resolución, pero no sé si... Ese es el formato. Pero no, el formato es PDF normal, sí. Claro, ahí está mejor, déjalo así. Perfecto. Entonces, uno tiene una electrodinámica modificada, ¿no? Entonces uno encuentra básicamente las ecuaciones de Maxwell de manera directa y define, digamos, justamente un parámetro que toma en cuenta la diferencia entre el parámetro θ de un lado y el parámetro θ del otro lado. ¿Se fijan? Eso es lo que va a hacer la dinámica. Y entonces las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones homogéneas no sufren modificación, la teoría sigue siendo invariante de norma, y las ecuaciones con fuentes, digamos, se ven modificadas aquí, se fijan por estos términos que dependen de la superficie. Este delta sigma indica que es una delta, estrictamente hablando, una delta de Dirac evaluada en la superficie del sistema, digamos. ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos las cargas externas, que usualmente vamos a suponer que no hay cargas externas en la superficie que separa el sistema, sino que vamos a suponer cargas y corrientes fuera, pues, del borde. Uno nota directamente que esta electrodinámica no es otra cosa más que una representación extraña de una electrodinámica en medios materiales. Ustedes recuerdan que la electrodinámica en medios materiales, ¿no es cierto?, está caracterizada por la divergencia de D y el rotacional de H, que son compañeros de E y de B. Pero para que esto funcione uno tiene que dar relaciones constitutivas, o sea, relacionar D con E y B con H. Y en este caso, estas son las relaciones constitutivas. ¿Ok? Y aquí se producen efectos importantes. Esto va a dar origen a lo que se llama el efecto magnetoeléctrico, en el sentido que las cosas magnéticas se mezclan con las cosas eléctricas y viceversa, ¿no es cierto?, que va a tener consecuencias observables muy interesantes. Uno obtiene las condiciones de borde de la manera usual, integrando la cajita de píldoras puesta en la superficie, haciendo lo que uno hace normalmente, y entonces halla que el campo normal, por ejemplo, debe ser discontinuo por la componente normal del campo magnético. ¿Ok? La componente tangencial del campo magnético debe ser discontinua por la componente tangencial del campo eléctrico. Y estos objetos del lado derecho deben ser continuos para que tenga sentido esta discontinuidad, ¿no es cierto? Y en efecto sí lo son. ¿Ok? Entonces esta electrodinámica tiene propiedades interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos el caso trivial. Esta, digamos, es la pared que separa, si usted quiere, un aislante topológico del otro. Tenemos un campo eléctrico en un lado lado izquierdo de la pared, digamos, constante. Al lado derecho no solamente tenemos que tener un campo eléctrico, sino que va a aparecer automáticamente un campo magnético, debido a la condición de borde, ¿se fijan? O sea, en este sistema no es posible tener, digamos, puro campo eléctrico así. Entonces eso ya indica una situación distinta. Y aquí se ve el estudio de la propagación de una partícula, ¿no es cierto? La partícula en un campo... Pero lo dije al revés. Este es el campo magnético. O sea, aquí está un campo magnético, y aquí aparece un campo eléctrico. Entonces la partícula en un campo magnético tiene el movimiento de una espiral, ¿no es cierto? Y al atravesar la pared, entonces va a seguir siendo una espiral, pero se va a acelerar justamente por la presencia del campo eléctrico que hay ahí.
Ok, entonces nos interesa, ahí está mejor, como digo, esa mezcla de campos eléctricos y magnéticos que aparece en la relación constitutiva da origen a lo que se llama el efecto magnetoeléctrico, que tiene varias caras muy interesantes. ¿Okay? La primera de ellas es que si uno pone una carga eléctrica frente a un aislante topológico y trata el sistema con el método de imágenes bien conocido, ¿no es cierto? Aparece naturalmente una imagen de un monopolo magnético. ¿Okay? En realidad, desde mi punto de vista, yo no sé por qué han hecho tanto énfasis en eso. Esto salió publicado en Science, porque es un monopolo magnético imagen, o sea, no es un monopolo magnético real. Entonces, bueno, esta es una de las propiedades interesantes que tiene este efecto magnetoeléctrico, que aparecen cargas magnéticas, imágenes por lo menos, donde usualmente no están. Entonces esta gente en realidad ha propuesto incluso un método para medir el campo magnético que produce ese monopolo magnético. 2 minutos. Bueno. Bueno, entonces hay otros efectos que no tiene mucho sentido discutir. También, digamos, se ha medido experimentalmente. Esta es una medición de una modificación al ángulo de Faraday, del ángulo de Faraday, el ángulo de rotación del plano de polarización de una onda que se propaga debido a la presencia de un campo magnético ahí. Entonces este efecto modifica pues esa rotación, y eso también se ha medido experimentalmente reciencito en el 2017. Justamente teniendo en cuenta o sea, motivados por el hecho de que ese cálculo interesante de la imagen monopolar se hizo mediante el método de imágenes, uno piensa que eso es útil de generalizar, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo que alguna vez ha usado imágenes sabe que tiene que adivinar cosas, suponer cosas que a lo mejor no funcionan al final, etc. Entonces, para ese objeto hemos logrado obtener las funciones de Green estáticas correspondientes. Entonces, la función de Green contiene la información del campo que produce cualquier fuente de corrientes y cargas arbitraria. ¿Okay? Y para eso uno hace lo de siempre, digamos, introduce los potenciales electromagnéticos, halla la ecuación de los potenciales, la traduce en la ecuación de la función de Green, y en el caso, por ejemplo, de simetría plana, que es el caso más simple posible, uno puede separar, digamos, la parte perpendicular de la función dada por este vector R que vive en el plano X y Y, digamos, y achacar todo el problema a la parte Z, que es la que va a variar. Y la ecuación diferencial que resulta entonces es esta. Y aquí la gracia importante es que como tengo una pared, recuerdan, en la pared había un delta de sigma. En este caso, la pared está puesta, digamos, en Z igual 0. Entonces, o Z igual a A, digamos, como ustedes quieran. Entonces, la delta iba a ser una delta de Z menos A. ¿Ok? Y tengo un problema unidimensional que tiene una delta, básicamente. Entonces, este problema se puede resolver trivialmente en el sentido de que uno usa una ecuación integral, básicamente, para formular esto, pero esa ecuación integral se transforma en ecuaciones algebraicas debido a esta delta de Z menos A que hay aquí. ¿Ok? Entonces, de esa manera uno puede resolver. No digo que sea simple, pero por lo menos no hay que resolver una ecuación integral ni una cosa por el estilo. Las funciones de Green para los casos que ya mencionamos, digamos. Y eso está, digamos, publicado en estos resultados que hemos encontrado aquí en colaboración con Alberto Martín Ruiz y Mauro Cambiaso. Entonces, esto permite en general calcular la respuesta, los campos eléctricos y magnéticos para una distribución arbitraria de cargas y corrientes, lo cual no dice que sea simple de hacer, pero por lo menos da un punto de partida correcto sobre el cual uno puede hacer aproximaciones y no hay que hacer adivinaciones extrañas. Entonces, en ese sentido, puede ser útil. Ya se me acabó el tiempo. Estás en el tiempo, pero puedes estar un poquito. Bueno. Inesperadamente tenemos tiempo de sobra. Otra cosa que, sí, yo termino en 2 transparencias nomás. Otra cosa que nos ha interesado hacer es ver el impacto del término θ en la fuerza de Casimir-Polder entre una carga y un material. Estas fuerzas de Casimir-Polder son fuerzas entre objetos neutros, entre un átomo y una pared, por ejemplo. Entonces aparece una fuerza ahí
debido a los momentos dipolares, qué sé yo, que tiene el átomo y que se inducen en el cuerpo. Y entonces, uno lo que le interesaría ver es si el término nuevo ese tiene algún efecto sobre esa fuerza, digamos. Entonces uno plantea su problema de la manera estándar, digamos, pone su átomo aquí, digamos, aquí tiene el invariante topológico, el aislante topológico, que uno puede pensarlo como caracterizado por 3 parámetros, ahora se fijan, epsilon, mu y teta, que es el nuevo parámetro. Uno encuentra las contribuciones para esa fuerza, digamos. Este es el nuevo término, ¿se fijan? Uno escribe el potencial de esta manera, donde kappa, r y p, g y q son parámetros, o sea, dependen de constantes del problema, y la dependencia en la distancia entonces viene dada por esta expresión, 1 entre y al cubo y 1 entre y al cuadrado. Y este q, para ciertos estados de energía, puede tomar valores negativos. Este q aquí depende del número cuántico mf, y ese mf puede ser más o menos, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos tratando de ver, que todavía no está muy claro, es ver si cuando esto es negativo, ¿qué forma tiene el potencial? Y eso es lo que muestro acá. Entonces, las posibilidades son las siguientes. Este es el Casimir-Porter usual, o sea, cuando no hay nada más que el aislante normal. Este es el Casimir-Porter cuando MF sería positivo, o sea, él tiene un pedazo adicional negativo que se resta. Sin embargo, cuando MF es negativo, el caso contrario, podríamos tener esta forma del potencial, que sería muy interesante. O sea, de alguna manera, el más 1 entre r cuadrado, 1 entre x cuadrado, le gana al 1 entre x cubo cuando x es muy grande. Entonces da origen a un potencial, digamos, que podría ser repulsivo. Y eso sería muy interesante porque hasta el momento el potencial de Casimir-Porter siempre es atractivo. ¿Ok? Entonces es probable que esto en principio se pueda hacer, o sea, matemáticamente, pero el problema va a ser que van a salir parámetros totalmente alejados de la realidad. O sea, por ejemplo, hemos tratado de hacer algunas estimaciones, pero uno tiene que tomar, por ejemplo, un épsilon, o sea, una constante dieléctrica del material muy cercana a 1, que eso nunca va a pasar en un aislante topológico. Entonces estamos ahí viendo si existen posibilidades, pero esta es una posibilidad interesante que sería un efecto novedoso de justamente el término adicional teta. Bueno, termino acá entonces para que estemos más o menos... Ahora tenemos algunos minutos para preguntas, si tienen de lo que oyeron o de lo que no oyeron, cualquier cosa que quieran preguntar, platicar con Luis. Aprovechen una vez. ¿Quién se anima? Con confianza, es completamente informal, así que pueden preguntar cualquier duda que les venga a la cabeza. No se anima. Gracias. ¿Cuál sería la importancia de los aislantes topológicos en la vida cotidiana del ser humano? Sí, eso se supone que tiene aplicaciones tecnológicas importantes que yo no conozco muy bien, pero desde el punto de vista teórico sí es una cosa interesante, digamos, porque son materiales novedosos que están clasificados de una manera distinta a los usuales, porque están protegidos por esa característica topológica que se ve muy claramente en la descripción microscópica, ¿ves? O sea, aquí no se ve tan claro eso. Son estados muy persistentes, o sea, los estados de borde, por ejemplo, son inmunes a las impurezas. Uno le pone impurezas al material y los estados ni lo sienten porque justamente están protegidos por esa característica topológica. Gracias. A ti. A ver qué se animó. Todos somos de confianza, así que pueden preguntar cualquier cosa. Sí, dime. Entonces esto tiene una relación bastante cercana con lo que se descubrió del Nobel del 2016, ¿fue? De los estados topológicos de la materia. Probablemente sí, claro. Es una nueva onda que hay en materia condensada, que realmente, según mi impresión, los de materia condensada ya saben más topología que los de física de altas energías. Así que, sí, tiene que ver con el efecto Hall, con todas esas cosas. Perfecto, muchas gracias. No me quedó claro a qué se debe la fuerza de Casimir-Porter. Sí. Porque se supone que son objetos neutros, ¿no? Sí. ¿A qué se debe la fuerza de Casimir? No me quedó claro.
Es la idea que tú tienes un cuerpo neutro, pero el cuerpo neutro tiene una estructura interna multipolar, ¿te fijas? Entonces, un átomo se tiene carga cero, pero tiene un dipolo que puede, como se llama, no necesariamente un dipolo permanente, pero un dipolo que puede excitarse. Y lo mismo pasa con el material. Entonces, es la interacción de esos dipolos, digamos, la que genera la fuerza de Casimir-Polder realmente. Y aquí, te fijas, se supone que el teta podría modificar esa interacción mediante un campo magnético que parece que antes no existía. Es un poco la idea. Bueno, a menos que haya otra última pregunta, creo que ya cambiamos de... ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué concepto topológico hay detrás de la palabra topológico? Bueno, esa es la pregunta que siempre te hacen y la idea es que eso está todo imbuido en la estructura microscópica de el hamiltoniano microscópico de materia condensada del sistema, digamos. O sea, nosotros usando la idea de una teoría efectiva nos hemos preocupado muy poco de eso. Es un problema más o menos complicado y serio ver dónde entra la topología realmente a nivel microscópico. ¿Okay? Entonces eso realmente no te sé decir muy bien. Gracias. Bueno, pues ahora sí le damos la vez otra vez a Luis. Gracias.